Habían pasado 2 semanas desde que lo contraté. Los resultados preliminares eran reveladores, en el peor sentido posible. Empecemos por lo que sabemos con certeza, dijo Hans abriendo su carpeta. Sophia Loren entró a Alemania con visa turística hace 8 meses. La dirección que proporcionó en sus documentos de llegada es un apartamento de alquiler a corto plazo que dejó después de 6 semanas, justo cuando habría conocido a tu hijo. Así que vino aquí específicamente para encontrar esposo. Eso parece. El patrón sugiere búsqueda sistemática más que desarrollo orgánico de una relación. Sacó una serie de fotografías. Estas son de su actividad en redes sociales durante el mes anterior a su salida de Francia. Estaba investigando aplicaciones de citas alemanas. Se unió a sitios web de relaciones internacionales y participó en foros sobre ley de inmigración europea. Las fotografías mostraban a Sofía con su laptop en cafeterías parisinas, siempre sola, siempre trabajando en algo. Incluso en fotos espontáneas había algo calculador en su expresión. Aquí es donde se pone interesante, continuó Hans. La empresa para la que dice haber trabajado en París existía, pero cerró hace 3 años. Las referencias que proporcionó Martín son falsas. Los números telefónicos redirigen a un servicio de voz que reproduce mensajes pregrabados. Mi café se enfrió mientras Hans exponía las pruebas del engaño de Sofía. Un historial laboral inventado. Ninguna dirección verificable en Francia durante los últimos 2 años. Y lo más condenatorio de todo, un patrón de conexiones en redes sociales que sugería que había estado en contacto con otros hombres alemanes antes de decidirse por Martín. Hay más, dijo en voz baja. He encontrado evidencia de al menos 2 intentos anteriores de fraude migratorio basado en matrimonio. Nombres diferentes, historias diferentes, pero la misma cara y los mismos métodos. Deslizó 2 fotografías más sobre la mesa. La primera mostraba a Sofía con un hombre de unos 40 años saliendo de un tribunal en Hamburgo. La segunda era de una boda publicada en un periódico local bávaro, presentando a Marie Fontin y su esposo alemán. Ambos matrimonios duraron menos de 2 años. Ambos terminaron en divorcio con acuerdos financieros significativos. Ambos hombres enfrentan ahora deudas y trauma emocional, mientras ella desapareció con residencia europea y sus activos. Mire las fotografías sintiéndome mareada. Martín no sabe nada. Martín sabe lo que ella le ha contado, que es ficción cuidadosamente construida. Pero Margarita, hay algo más que debes comprender. Esto no es solo fraude, es una empresa criminal. Estamos tratando con alguien que ha destruido varias familias y no muestra señales de detenerse. De repente, la habitación pareció más pequeña, las paredes presionando. ¿Qué hago con esta información? Hans se inclinó hacia adelante con expresión seria. Eso depende del resultado que quieras obtener. ¿Quieres evitar que Martín cometa un terrible error o quieres asegurarte de que Sofía enfrente consecuencias por lo que ya ha hecho? Ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero ambas cosas. Entonces debemos ser muy estratégicos. Si actuamos demasiado rápido, podríamos asustarla y hacer que desaparezca antes de que Martín se dé cuenta de lo que está pasando. Si actuamos demasiado lento, significa ver cómo el fraude sigue su curso según lo planeado. Hans sacó un gráfico con una línea temporal. Ella planea presentar a sus padres la próxima semana, probablemente actores contratados para desempeñar ese papel. El compromiso ocurrirá poco después con propuesta matrimonial en Navidad, dándoles tiempo suficiente para boda de Año Nuevo. Año Nuevo. Ventajas fiscales. Timing de inmigración y manipulación emocional. Todo envuelto en simbolismo romántico. Es de manual. Hans cerró la carpeta y me miró directamente. La pregunta es, ¿estás preparada para jugar un juego más largo que ella? Esa tarde me senté en mi jardín, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de dorados y carmesíes. En algún lugar de la ciudad, Martín probablemente estaba cenando con su prometida fraudulenta, discutiendo planes de boda y soñando con su futuro juntos. Y la próxima semana yo me sentaría frente a padres falsos, hablando mi frantesosidado y fingiendo creer en una historia de amor que no era más que una elaborada estafa. Pero Sophia Loren había cometido un error crucial al elegir nuestra familia como objetivo. Había asumido que una viuda de 64 años sería fácil de engañar, demasiado educada para hacer preguntas, demasiado agradecida por la felicidad de su hijo como para investigar demasiado su origen. Estaba a punto de descubrir que esa suposición podía ser muy peligrosa. El timbre sonó exactamente a las 6 de la tarde y me alicé el vestido por última vez antes de abrir la puerta. Sofía estaba en mi porche, flanqueada por una elegante pareja mayor que podrían haber sido elegidos por una agencia de casting para interpretar sofisticados padres franceses. Señora Hoffman, dijo Sofía con sonrisa brillante y aparentemente sincera. Me gustaría presentarle a mis padres, Henry y Margaret Laurent. Henry se adelantó con cortesía de otra época, tomó mi mano y la besó ligeramente. Madame Hoffman, es un gran honor para nosotros conocer a la madre del hombre que ha conquistado el corazón de nuestra hija.
Su acento francés era perfecto, sus modales exactamente lo que se esperaría de un profesor retirado de Marsella. Margate me abrazó cálidamente, oliendo a perfume caro y hablando en francés rápido y entusiasta sobre lo maravilloso que era conocerme finalmente. Eran buenos. Buenos a nivel profesional, por favor, pasen, dije en mi francés deliberadamente oxidado. Pido disculpas por mi mala pronunciación. Hace muchos años que no hablo su hermoso idioma. El efecto fue inmediato y revelador. Los ojos de Sofía brillaron con algo que podría haber sido preocupación, mientras sus padres falsos intercambiaban una breve mirada. No esperaban que hablara francés, y mucho menos que captara los acentos claramente parisinos que no se parecían en nada a los escuchados en Marsella. Martín llegó cuando nos estábamos acomodando en la sala, trayendo vino y flores y prácticamente radiante de felicidad. ¿No son maravillosos, mamá? Siento que he ganado una nueva familia. A medida que avanzaba la noche, desempeñé mi papel perfectamente. La encantadora futura suegra, deleitada con estas personas agradables, haciendo preguntas amables sobre su vida en Francia y expresando lo feliz que estaba de que Martín hubiera encontrado una mujer tan maravillosa, con base familiar tan sólida. Pero también estaba escuchando realmente. Las historias de Henry sobre su carrera docente eran genéricas y vagas, el tipo de detalles que cualquiera podría inventar con búsqueda en Internet. Las descripciones de Margate sobre su trabajo gubernamental se contradecían dentro de la misma conversación. Lo más revelador fue que, cuando hablaban entre ellos en francés, pensando que yo no podía entenderlos, su conversación informal revelaba conocimientos y referencias pertenecientes a París. No, Marsella, pásame la sal, por favor, dijo Margate a Henry en francés. Esta comida alemana es tan insípida. Al menos el vino es decente. Cierto, respondió a Henry también en francés, aunque preferiría un buen queso francés. Mientras tanto, en alemán, elogiaban mi cocina y expresaban satisfacción por experimentar auténtica hospitalidad alemana. Pero el momento que lo confirmó todo llegó durante el servicio del café. Martín había entrado a la cocina para ayudarme a servir postre cuando Sofía habló en voz baja con sus falsos padres en francés rápido. Ella es inofensiva, pero no se pongan demasiado cómodos. Mantengan los detalles coherentes. Estamos casi en la línea de meta. El hijo está completamente enganchado, respondió a Henry. ¿Cuándo planeas la propuesta? La próxima semana. Compromiso en Nochebuena, boda en Año Nuevo. Timing emocional que dificulta cualquier objeción. Creían que estaban hablando en privado. Creían que su secreto estaba seguro. No tenían idea de que la inofensiva viuda alemana, sirviéndoles café y strudel casero, entendía cada palabra calculada. Cuando la velada llegó a su fin y se preparaban para marcharse, Margate tomó mis manos con calidez. Estamos muy agradecidos de que nuestra Sofía haya encontrado a Martín y a través de él a ti. La familia lo es todo, ¿no crees? Oh, por supuesto, dije sonriendo serenamente. La familia es lo más importante del mundo. Haríamos cualquier cosa para proteger a las personas que amamos. Después de que se marcharan, Martín se quedó ayudándome a limpiar y rebosante de emoción por sus futuros suegros. Son increíbles, ¿verdad? Tan cálidos y auténticos. Ahora entiendo de dónde sacó Sofía su carácter. Sin duda son impresionantes. Comencé con lo básico, redes sociales, perfiles profesionales. Su presencia digital era pulida pero escasa, mayormente fotografías de los últimos 18 meses. Sin historia profunda, sin amigos de infancia, sin familiares etiquetados en publicaciones antiguas. Las pocas fotos de Francia eran imágenes turísticas genéricas que cualquiera podría haber tomado. Su perfil profesional decía que trabajaba en gestión hotelera en París, pero los nombres de empresas eran vagos sin conexiones con colegas ni recomendaciones. Para alguien supuestamente de 20 y tantos años, con carrera en hospitalidad, su red profesional era notablemente escasa. Estaba sumergida en laberintos digitales cuando sonó mi teléfono. El nombre de Martín apareció en la pantalla y mi corazón se contrajo por la culpa. ¿Cómo hablas con un hijo cuando sabes algo que lo devastará pero aún no puedes probar? Buenos días, mamá. Gracias nuevamente por anoche. Sofía no paraba de hablar de lo maravillosa que fuiste. Seguramente, pensé, es encantadora, cariño. Entiendo por qué te gusta tanto. Estoy pensando en pedirle matrimonio pronto. Quizás en Navidad. Sé que es rápido, pero cuando es correcto en Navidad. Faltaban 2 meses. Mi estómago se revolvió. Es noticia maravillosa, Martín. ¿Has pensado en qué tipo de propuesta? ¿Dónde podrías hacerlo? Mientras él charlaba sobre planes románticos, yo calculaba plazos mentalmente. Si se casaban rápidamente, después de las festividades, ella tendría su solicitud de permiso de residencia presentada para primavera. 2 años después podría calificar para residencia permanente. 2 años más tarde para ciudadanía completa. Luego el divorcio cuidadosamente programado para maximizar su porción de activos maritales. 4 años. Estaba planeando destruir sistemáticamente la vida de mi hijo durante 4 años. Mamá, ¿sigues ahí? Perdona, cariño. Estaba pensando en lo feliz que me hace esto.
La mentira salió más fácil de lo esperado. ¿Ya conociste a su familia, a sus padres? No en persona, pero hablamos ocasionalmente por videoconferencia. Viven en Marsella. Su padre es profesor retirado y su madre trabaja en administración local. Familia muy tradicional, por eso ella está siendo cautelosa con el tiempo del compromiso. Quieren conocerme primero. Una familia tradicional. Si realmente existían, probablemente estaban horrorizados por el plan de fraude migratorio de su hija, o quizás estaban involucrados, ayudando a desmantelar una familia alemana desde la distancia. Suena razonable, dije cautelosamente. Quizás deberías visitarlos antes de proponer matrimonio para comprender realmente de dónde viene. De hecho, planean visitarnos el próximo mes. Sofía quería que los conocieras antes de hacer algo oficial. ¿Valora mucho la aprobación familiar? Por supuesto que sí. Conocer la familia de la víctima, cautivar a los padres, solidificarse como la futura nuera perfecta, luego empujar hacia el compromiso y apresurarse al matrimonio antes de que alguien tuviera tiempo para preguntas difíciles. Después de que Martín colgara, me quedé mirando la pantalla de mi computadora, sintiendo el peso de decisiones imposibles. Podría contratar un investigador privado, pero eso parecía cruzar una línea que dañaría mi relación con Martín independientemente de lo que encontráramos. Podría confrontar directamente a Sofía, pero ella era claramente experta en manipulación y yo solo tenía como evidencia una conversación telefónica que había escuchado accidentalmente. O podía ser paciente, jugar el juego largo, dejarla pensar que estaba ganando mientras yo reunía información necesaria para desenmascararla completamente. Fue entonces cuando recordé a la hija menor de mi hermana Elena, quien trabajaba para la Oficina Federal de Migración y Refugiados. Las conexiones familiares podían ser muy útiles cuando necesitabas comprender el fraude migratorio. Tía Margarita, me estás poniendo en una posición muy difícil, dijo Elena cautelosamente por teléfono. Estábamos en nuestro almuerzo habitual en mi cafetería favorita, aunque hoy no prestaba atención a mi ensalada. No te estoy pidiendo nada inapropiado, dije removiendo lentamente mi té helado. Solo quiero comprender el proceso general. Con fines educativos. Elena rió a pesar suyo. Con fines educativos. Claro. Y esto no tiene nada que ver con la misteriosa novia extranjera de Martín. Siempre ha sido demasiado inteligente. Me recosté en mi silla y estudié el rostro de mi sobrina. Elena había heredado el agudo instinto y actitud sensata de la familia. Si alguien podía ayudarme a manejar esta situación, era ella. Cuéntame lo que sabes, dijo en voz baja. Todo. Y lo hice. La conversación telefónica que había escuchado, la escasa presencia digital, la historia conveniente que tocaba todas las fibras emocionales de Martín. Elena escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más seria conforme proporcionaba más detalles. Hay señales de alarma, admitió cuando terminé. El plazo es agresivo, los antecedentes parecen superficiales y, francamente, toda la historia parece sacada del manual de indicadores de fraude matrimonial. ¿Hay un manual? Oh, cariño, hay varios. El fraude migratorio es una industria artesanal y vemos variaciones de este patrón constantemente. La diferencia usualmente está en el nivel de sofisticación. Elena sacó su teléfono y me mostró una página gubernamental. Mira esta lista de verificación. ¿Cuántas casillas cumple? Mientras revisábamos juntas los indicadores, mi corazón se encogió. Sofía no solo era sospechosa, era prácticamente un caso de estudio de señales de alerta de fraude matrimonial. Plazos apresurados. Motivación económica, antecedentes verificables limitados. Diferencia de edad favoreciendo a la inmigrante. Manipulación emocional de la pareja alemana. La cuestión es, continuó Elena, que saber algo y probarlo son desafíos muy diferentes. Estas personas son profesionales. Han estudiado a los hombres europeos, saben exactamente qué botones presionar y son muy buenas ocultando sus huellas. Entonces, ¿qué harías tú? Elena permaneció en silencio durante un largo momento. Oficialmente, le aconsejaría a Martín que se tome las cosas con calma, haga verificaciones apropiadas, insista en conocer a su familia en Francia antes de comprometerse. Y extraoficialmente, reuniría evidencia, documentaría todo y me prepararía para la posibilidad de que, cuando tengas pruebas, sea demasiado tarde para prevenir el matrimonio. Pero no demasiado tarde para minimizar el daño. El corazón roto de mi hijo, sus pérdidas financieras, su fe en el amor. Las repercusiones podrían durar años, quizás décadas. Algunas heridas nunca sanan completamente. Hay algo más que debes saber, dijo Elena cautelosamente. Si ella hace esto profesionalmente, probablemente Martín no sea su primer objetivo. Estas operaciones suelen operar en los mismos territorios y usar métodos similares. Puede haber otras víctimas, otros hijos, otras familias destruidas por el encanto calculado de Sofía. La idea me llenó de una furia fría que nunca antes había experimentado.
¿Cómo los encontraría? Con mucho cuidado, advirtió Elena, y de forma totalmente legal. Pero si hay patrones de comportamiento, dejan rastros, solicitudes de inmigración, registros matrimoniales, procedimientos de divorcio. Toda esa información es pública si sabes dónde buscar. Cuando terminamos de almorzar, ya tenía un plan. No era agradable ni simple, pero era minucioso. Si Sofía Loren era una estafadora profesional, estaba a punto de descubrir que Margarita Hoffman no era tan inofensiva como parecía. Esa tarde hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue a un investigador privado que Elena me había recomendado, alguien especializado en verificación de antecedentes con discreción impecable. La segunda fue a mi abogado para actualizar mi testamento y establecer protecciones financieras adicionales que no tenían nada que ver con Sofía y todo que ver con estar preparada para cualquier resultado. La tercera llamada fue la más importante. Martín, cariño, he estado pensando en lo que dijiste sobre la visita de los padres de Sofía la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me encantaría invitarlos a cenar. Una bienvenida apropiada a la familia. ¿Y sabes qué? Creo que debería repasar mi francés antes de que lleguen. Quizás tomar un curso de actualización. No me gustaría que pensaran que no me estoy esforzando. El investigador privado se llamaba Vance Weber y no se parecía en nada a lo esperado. No llevaba gabardina ni sombrero. Solo era un hombre afable de unos 50 años que podría haber sido el contador de cualquiera. Lo cual, según resultó, era precisamente el objetivo. Las mejores investigaciones se llevan a cabo cuando nadie se da cuenta de que está siendo investigado, explicó acomodándose en la silla frente a mi mesa de cocina con una carpeta y una taza de café, especialmente en casos como este, donde el sujeto ya es muy consciente de que puede estar bajo escrutinio. La prometida extranjera de mi hijo me insultó en su idioma materno, creyendo que no comprendería ni una palabra. Mantuve mi sonrisa cortés y continué sirviendo la cena con naturalidad. Horas después, mencioné discretamente a sus supuestos familiares que las autoridades de inmigración encontrarían fascinante nuestra charla. Si estás siguiendo esta historia, por favor suscríbete y cuéntame tú. Ubicación. Permíteme explicarte cómo descubrí que la mujer que mi hijo pretendía desposar no era más que una impostora, calculadora con acento seductor y planes meticulosos. La historia comenzó en una tarde fresca de octubre en Múnich. Mi hijo Martín, de 35 años, finalmente había traído a casa a la enigmática mujer extranjera con quien mantenía una relación desde hacía medio año. Sofía Loren era exactamente como la había descrito. Menuda, elegante, con ese estilo innato que ciertas mujeres europeas parecen poseer naturalmente. Su alemán era impecable, con un acento lo bastante ligero para resultar encantador sin dificultar la comprensión. Señora Hoffman, dijo tomando mis manos entre las suyas con calidez estudiada. Martín me ha contado maravillas sobre usted. Estoy emocionada de conocer finalmente a la mujer que formó a un hombre tan extraordinario. Me agradó instantáneamente. Después de las anteriores parejas de Martín, que apenas mostraban interés genuino en conocer a la familia. La aparente curiosidad de Sofía por nuestra historia me pareció refrescante. Me formuló preguntas inteligentes sobre las fotografías familiares, elogió mi comida con aparente sinceridad e incluso ayudó a recoger sin que nadie se lo pidiera. Martín resplandecía durante toda la velada, evidentemente enamorado. Sofía domina 5 idiomas perfectamente, presumió apretando su mano con ternura. Me está enseñando francés, aunque soy bastante torpe. Oh, eres demasiado modesto, rió ella con ojos brillantes. Tu pronunciación es, ¿cómo decirlo? Adorable. Todos reímos, y pensé que Martín finalmente había encontrado a alguien especial, alguien con profundidad, inteligencia y calidez genuina. Esa impresión duró exactamente 47 minutos. Después de cenar, Martín se disculpó para atender una llamada laboral urgente. Yo estaba organizando el lavavajillas cuando sonó el teléfono de Sofía. Ella respondió rápidamente en francés, con una voz que resonaba desde la sala contigua, hablando con la confianza de quien cree estar usando un código privado. El problema con las suposiciones es que te vuelven descuidado. Pasé 4 años de mi juventud en Lyon trabajando como au pair durante mis estudios universitarios. Mi francés quizás esté oxidado, pero jamás lo olvidé completamente. Y lo que escuché en los siguientes minutos me heló hasta los huesos. Sí, mamá, decía ella casualmente. Parece inofensiva. Es mayor y claramente ansiosa por mantener contento a su hijo. Será sencillo manejarla una vez que nos casemos. Me quedé paralizada, sosteniendo un plato a medio camino entre la mesa y el lavabo. La casa es hermosa, más grande de lo que Martín mencionó, y definitivamente hay activos familiares considerables. Ella comentó que su padre les dejó una posición muy cómoda. Su risa sonaba musical pero fría. No te preocupes, ya comencé a trabajar en el tema de la herencia. Los europeos comprenden estas cosas mejor que los alemanes. Son muy sentimentales respecto al legado familiar.
Mis manos comenzaron a temblar, pero me obligué a continuar moviéndome, manteniendo los sonidos normales de limpieza. Mientras escuchaba a mi futura nuera diseccionar a mi familia como especímenes de laboratorio. Martín es perfecto para esto, ingenuo, generoso y completamente enamorado. El permiso de residencia será simple una vez casados, y el divorcio incluso más fácil cuando obtenga lo necesario. 2 años máximo. Entonces seré libre para regresar a París con residencia permanente, europea y suficiente dinero para vivir exactamente como elija. El plato se deslizó de mis dedos entumecidos, y se hizo pedazos contra el piso. Señora Hoffman, ¿está bien? Sofía apareció instantáneamente en el umbral, su rostro lleno de preocupación perfectamente actuada, si no hubiera sido porque acababa de escuchar sus verdaderas intenciones en francés cristalino. Solo estoy torpe, logré articular, arrodillándome para recoger los fragmentos. Estas manos viejas ya no son lo que eran. Su apresuró a ayudarme con movimientos elegantes y considerados. Por favor, permítame. No debería limpiar después de preparar una cena tan maravillosa. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Esta mujer acababa de explicarle a su madre cómo planeaba manipular y eventualmente robar a mi hijo. Y ahora me ayudaba con la ternura de una nuera genuinamente cariñosa. Tengo experiencia en limpieza, dijo con risa autocrítica. Trabajé en hoteles parisinos antes de conocer a Martín. Era trabajo humilde, pero me enseñó a apreciar cuando otros se esfuerzan por mí. Otra mentira pronunciada con sinceridad que casi me convence. Martín regresó disculpándose profusamente. Perdón, hubo una crisis en el proyecto, pero está resuelta. Observó la escena de nosotras limpiando juntas y su rostro se iluminó. Mírenlas, ya actuando como familia. Sofía se levantó elegantemente y desechó los fragmentos rotos. Tu madre es maravillosa, cariño, tan cálida y acogedora. Me siento muy afortunada. Era buena, profesionalmente buena. Cada gesto, cada expresión, cada palabra cuidadosamente seleccionada, diseñada para reforzar la narrativa que había construido la joven extranjera agradecida. Encantada con los valores familiares europeos. Ansiosa por pertenecer. De alguna manera recuperé mi voz. ¡Qué dulce eres! Martín tiene razón. Ya parecen familia. Nos acomodamos en la sala con café y Sofía nos deleitó con historias cuidadosamente elaboradas sobre su vida en Francia. La narrativa del artista que luchaba, la infancia difícil que le enseñó a apreciar la estabilidad de Martín. Los sueños de construir una vida en Alemania con la pareja correcta. Cada palabra estaba calculada para despertar el instinto protector de Martín y funcionaba perfectamente. Mi hijo pendía de cada sílaba, con ojos llenos de ese amor que hace que hombres inteligentes cometan errores increíblemente tontos. Cuéntale a mamá sobre la visa, sugirió Martín gentilmente. Quizás tenga ideas útiles. Siempre ha sido buena manejando burocracia. Los ojos de Sofía parpadearon casi imperceptiblemente, pero su sonrisa permaneció intacta. Oh, es complicado pero no urgente. La visa turística es válida varios meses más. Y Martín me está ayudando a comprender el proceso para algo más permanente. La pausa fue perfecta, permitiendo que Martín completara las implicaciones románticas sin que ella tuviera que mentir abiertamente. Magistral, estamos considerando comprometernos pronto, dijo Martín tomando su mano. Una vez que Sofía se sienta cómoda con la idea de quedarse permanentemente. Qué hermoso, dije, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. Cuando lo sabes, supongo. Sofía bajó la mirada modestamente. Nunca esperé encontrar a alguien como Martín. A veces el corazón nos sorprende, ¿verdad? Mi corazón definitivamente se había sorprendido esa noche, pero no de la manera que ella sugería. Cuando la velada terminó y Martín acompañó a Sofía a su automóvil, me quedé junto a la ventana observándolos abrazarse. Ella le decía algo que lo hacía reír, probablemente otra hermosa mentira sobre su futuro conjunto. Él parecía tan feliz, tan esperanzado, tan ajeno a que la mujer entre sus brazos no lo veía más que como un trampolín hacia la residencia europea y el dinero que pudiera extraer de nuestra familia. La pregunta era, ¿qué haría al respecto? No dormí esa noche. En cambio, me senté en el estudio de mi difunto esposo, rodeada de 40 años de documentos financieros y registros familiares, intentando comprender exactamente qué buscaba Sofía. Roberto había sido prudente, metódico en su enfoque hacia la seguridad. Nuestros activos no eran ostentosos, pero eran sustanciales. Solo la casa valía cerca de 800.000 euros. Situada en 2 hectáreas en uno de los barrios más codiciados de Múnich. Las carteras de inversión, cuentas de retiro y pólizas de seguro de vida pintaban un panorama de riqueza cómoda de clase media alta. Nada extravagante, pero definitivamente suficiente para tentar a alguien con los planes aparentes de Sofía. Lo más escalofriante fue la eficiencia con que había evaluado nuestra situación.
una cena y ya había calculado ángulos de herencia y estrategias temporales. No era oportunismo impulsivo, era depredación profesional. Al amanecer había tomado 2 decisiones. Primero, no le diría a Martín lo que había escuchado. Todavía no. Estaba tan enamorado que cualquier acusación solo lo acercaría más a ella y me convertiría en la madre celosa incapaz de aceptar la felicidad de su hijo. Había visto suficientes novelas alemanas para saber cómo terminaría esa historia. Segundo, necesitaba saber exactamente quién era Sofía Loren.